¿Qué hubo, jefecitos? ¿Cómo están? Les traigo el COP Data de esta semana y pues vamos a empezar ya con el COP 15. Estamos a una semana de la llegada de Omega Rugal a esta entrega. Ya estamos con ganas de verlo en acción. Vamos a ver qué tan difícil es ganarle en modo hard y también ver si nos muestran ya un poquito más sobre los nuevos personajes que vendrán. El siguiente DLC, que son el equipo de Geese. También ya queremos ver un poquito más de adelanto de estos personajes. A mí se me hace que eres marica. Y pasamos ya al COP 98 UMOL. Ya en la versión global se llegó la subasta de Elizabeth 11, este buen personaje que está aquí en esta versión. Y recuerden también que aquí ya se vendrá a la vuelta de la esquina el aniversario, chicos. Ya se aproxima el aniversario a la versión global, para que lo tomen en cuenta, porque luego puede pasar que quieran a este personaje Ignis y ya se gastaron sus diamantes, que de igual manera ya saben puede salir en resubasta, en Lucky Round, etc. Y pienso que el aniversario será como en las otras versiones, donde sale en subasta Ignis y en el carnaval Heim, o que milagrosamente metan a King en el carnaval. Habrá que esperar qué es lo que ellos deciden, ya saben, todo depende de Finger. En la versión coreana tenemos a Diamond 2002 UM, excelente DPS, uno de los mejores DPS que hay actualmente en el juego. Y recuerda que aquí hay que quedar en el ranking para poder obtener al personaje. Y también fijarse si figuras en el ranking, porque aquí te piden un cierto poder o un cierto nivel de VIP. Esto siempre lo digo porque pasa o sucede en casos donde alguien pregunta o dice es que ¿por qué no me dieron el personaje? O ¿por qué si quedé en tal puesto no tengo tantos fragmentos? Etcétera, ¿no? Es más que nada por eso. Y también tenemos la venta de las armas de Mary Rose y de Hibiki. Recuerda que estas armas jamás nunca volverán a salir aquí. Y así sucede cuando son personajes de colaboración, porque ya después no se pueden obtener ni tampoco sus armas. Y también tenemos la venta de estos personajes, por si quieres sacar smacks de alguno de estos, aquí conseguirás más fragmentos. O por si no has podido sacarlos, aquí también los podrás obtener. Pasando a la versión japonesa, tenemos la venta de Duolon 13 en el bar. Aquí tenemos la venta de este personaje que es muy bueno, acaba de salir y aquí lo podrás obtener. También tenemos la venta de su arma, aquí por si quieres sacarla. Si ya sacaste el personaje y te falta el arma, es una muy buena oportunidad. Pero claro, recuerda tener buena cantidad de diamantes, porque aquí las armas salen muy caras. Claro, todo depende de tu suerte, porque esta versión es la única en donde las armas te pueden salir en los tiros. Y si hablamos de tentaciones, chicos, aquí en esta versión tenemos también lo que es venta de personajes a un muy buen costo. Sinceramente 13k por un personaje de estos está muy bien, sin contar el arma en 10k, que también está bastante bien. Y los personajes son estos, para aquellos que no lo sabían, una muy buena elección puede ser Diamond, puede ser Ignis, Blue Mary o Elizabeth 11 puedan ser, y si no ya al final está Gwenitz. Yo pienso que ese es como el último a elegir, claro, todo depende de tu gusto, ¿no? ¿Por qué salen estos personajes? Porque son los personajes que se utilizan para sacar lo que son las estrellas rojas de Yori 14. Las estrellas de evolución, y aquí está una manera fácil de conseguirlos. Por si nada más quieres sacar las estrellas, tendrás que gastar únicamente, no sé, dices bueno quiero sacar la estrella 2, pues te vas a conseguir los personajes que se ocupan para las dos, que sería Blue Mary y lo que es Diamond. Entonces sacas esos dos, hablamos que son 13k, 26k para sacarlos y liberar esa parte para poder evolucionar a la estrella 2.
Entonces con esto podemos concluir una cosa, chicos, que si se viene por ejemplo Kyo 14 para evolución aquí en la japonesa, si a la primera tú no consigues los personajes que te piden para evolución de sus estrellas, los podrás conseguir posteriormente de una manera más fácil y económica. Claro, de igual manera va a ser un gasto muy fuerte, muy grande. Esto de la evolución sinceramente se gasta bastante. Tienes que tener o muchos diamantes o mucha paciencia para ir subiendo sus estrellas poco a poco, ir consiguiendo los diamantes para comprar los personajes que te piden para sus estrellas, y estamos hablando que te vas a estar dejando pasar unos cuantos nuevos personajes en subasta. Claro, también vale la pena. Y tenemos evento de drop de escenario, hay fragmentos de aptitud 15 viejos, hay algunos trajes también que podrás conseguir aquí, y alguno que otro nuevo, como por ejemplo el de Duolon 13. Y ya saben, lo mejor es lo más caro de conseguir. Como siempre, la versión japonesa con más eventos. En la versión Taiwán tenemos subasta de Yuri 14. Aquí chicos, ya saben, esta es diferente a la japonesa. Esta Yuri necesita sacarle Smacks para sacarle el mejor provecho, porque si no vas a sentir que no pega nada. Y para finalizar tenemos ya en la China a Athena 11. Este personaje que se acaba de incluir a esta versión es buena, claro que sí, bueno, decente por decirlo así. Vamos a ver cómo se comporta en arena, porque no es lo mismo ya en las picks que en la arena. Vamos a ver cómo se comporta la subasta, porque como que no, bueno, a la mayoría no nos llenó el ojo, como que no nos convenció. Pero ya saben, con elementos siempre mejoran personajes, y vamos a ver qué tan disputada va a ser su subasta. Tal vez muchos ya estén ahorrando para el nuevo Kyo, que parece ser que se vendrá pronto. Y bien jefecitos, déjenme en los comentarios quién sacó a Elizabeth 11, quién sacó algunos de los personajes que están en la japonesa, quién va a ir por Yuri y quién va a ir a sacar a Athena 11. Y también ya saben, gracias por ver el video. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, comentarlo, compartirlo con sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Hasta la vista todos.